El día de hoy nosotros hemos traído un tema de bastante interés, ¿no? Que es un modelo de aprendizaje aplicado a los procesos de capacitación, que es el modelo 70-20-10, ¿no? Vamos a profundizar en lo que se trata este modelo, no sin antes presentarme. Mi nombre es Andrea Romero, tengo algunos años de experiencia gestionando el talento, ¿no? Me manejo mucho en el tema de docencia en algunas universidades, en carreras de psicología, y bueno, y tengo 2 maestrías en temas de talento humano, ¿no? Talento humano y un poco psicología clínica. Entonces, eso es un poco mi presentación bastante breve y es un poco comentarles que este modelo de capacitación arranca con un caso de éxito, ¿no? A mediados de los años 90, finales de los años 90, se hace un estudio sobre los modelos de aprendizaje en organizaciones, específicamente en un grupo de gerentes porque se pensaba potenciar su liderazgo, ¿no? Y desde esta perspectiva se identificó que hay algunos puntos que se comparten, que son potencializadores de los resultados que se esperan en la capacitación. Entendemos que para este proceso, para los procesos formativos generales que nosotros realizamos en la empresa, la evolución o el propósito de estos procesos formativos ha ido evolucionando, ¿no? Y a la actualidad podemos decir que el propósito de un programa formativo o de una capacitación es llegar a un cambio conductual. Es decir, mi capacitación va a ser medida en función de los cambios que pueda generar en la conducta y, lógicamente, de los indicadores que se alcancen en el área, ¿no? Entonces, desde esas dos premisas partimos para entender cuál va a ser el resultado o el fin último de un proceso formativo y sobre eso cómo debemos estructurar la capacitación. ¿Por qué elegir este modelo 70-20-10? Que vamos a ver de qué se trata, ¿no? Primero porque este modelo nos permite fijar comportamientos. Cuando nosotros aprendemos o atravesamos un proceso de aprendizaje, nosotros podemos abordar el aprendizaje o incorporarlo muy estructuradamente con un enfoque cognitivo, ¿no? Sabemos que el aprendizaje también tiene un componente afectivo, pero finalmente lo que buscamos en las organizaciones es llevarlo a comportamiento, porque nos va a garantizar poder cumplir un indicador del área como tal o un indicador de eficiencia en la organización. Entonces, es importante que sepamos que cuando nosotros interactuamos en estos procesos de aprendizaje o atravesamos un proceso de aprendizaje, pues vamos a estar o se va a ver inmerso nuestra cognición, nuestra emoción y finalmente nuestro comportamiento. En las organizaciones apuntamos al comportamiento como tal, ¿no? Es, digamos, nuestro fin último dentro de estos procesos formativos. Y un poco podemos por eso identificar que cuando nosotros tenemos formaciones de corte académico, ¿no? Usualmente la práctica que lleva al aprendizaje final de un estudiante se da muchas veces en el ejercicio profesional. ¿Qué les quiero decir con esto? De que en las organizaciones nosotros tenemos un ambiente, un escenario adecuado para generar un cambio conductual. Tenemos por un lado el espacio de la experimentación que deviene posterior a un proceso formativo, tenemos un espacio formal de capacitación y tenemos al interno recursos que nos pueden apalancar o nos pueden ayudar en un aprendizaje social. Entonces, desde esta perspectiva, ustedes tienen que conocer que tienen un gran avance o unas condiciones bastante ganadas al inicio de este cambio conductual, como lo estamos viendo, como esperamos que se derive en un proceso de formación. Entendemos que un proceso de formación y de desarrollo nos lleva también a poder retener al capital o al talento que nosotros deseamos. Facilitamos también un proceso de adaptación, mejoramos la interacción con el líder, bueno, en fin, existen muchos beneficios que podemos identificar en un modelo de aprendizaje bien estructurado dentro de la organización. Este modelo le decimos 70-20-10 porque se ha identificado que para poder llegar a este cambio conductual, o para poder cursar este proceso de aprendizaje de manera óptima, vamos a pasar por diferentes estadios de aprendizaje. El primero corresponde al 10% de todo mi aprendizaje, es decir, del 100% de lo que yo puedo aprender, el 10% lo voy a adquirir a través de un aprendizaje formal, el 20% lo voy a adquirir a través de un aprendizaje social y el 70% lo voy a adquirir a través de la experimentación, es decir, voy a aprender haciendo, aprender
ejecutando. Esos son como los pilares de este modelo, y un poco cuando nosotros hablamos de este aprendizaje formal y arrancamos con este aprendizaje del 10%, podemos entonces decir que en este espacio o en este estadio de aprendizaje vamos a adquirir conocimientos, insumos que vamos a darle al ejecutivo para que pueda poner en práctica, luego pueda desplegar en la práctica aquellas estrategias, aquellas metodologías, aquellas herramientas que hemos podido dar en estos espacios estructurados de formación, ¿no? Entonces, un poco este input se lo recibe a través de capacitaciones estructuradas, de seminarios, de lectura. Nosotros vamos a profundizar un poco en cada una de estas aristas, ¿no? En este aprendizaje formal, desde nuestro rol como talento humano, debemos tener mucha claridad de que un aprendizaje formal se estructura a través de un ciclo que nosotros podemos un poco incorporar en nuestro plan anual de capacitación, y es un ciclo que lo estructura David Cole, y habla de que un aprendizaje formal debe estar estructurado por un momento reflexivo, por un momento donde hago una apreciación, un desarrollo conceptual de los conocimientos, del contexto donde estoy adquiriendo el conocimiento, que tengo una fase de aplicación práctica de lo que estoy adquiriendo y que luego también tengo una fase de experimentación en un ambiente controlado, en un ambiente de simulación. Inclusive cuando nosotros hablamos de este 10% del aprendizaje, yo debo estructurarlo a través de un aprendizaje experiencial. Ahora, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje social, que es parte de un aprendizaje óptimo, no solo en el campo organizacional, sino a nivel de aprendizaje de cualquier individuo, nosotros debemos conocer, ¿no?, que Albert Bandura, que es uno de los precursores de este estilo de aprendizaje, ¿no?, destaca la importancia de un poco tener espacios donde podamos observar, imitar, compartir criterios, debatir, ¿no? Y es un poco, cuando nosotros hablamos de aprender de otros, estamos hablando de interactuar, de compartir en la ejecución de una tarea, en la ejecución de una actividad, en la ejecución de un postprograma formativo, un espacio donde yo puedo aprender de alguien más, ¿no? Y estas competencias, lógicamente, van a ser mejoradas a través de actividades que impliquen colaboración, ¿no? Y esta colaboración usualmente se puede dar porque alguien tiene un mayor nivel de expertise en la adquisición de una competencia, de un conocimiento, o porque estoy realizando un trabajo colaborativo en donde yo identifico que mi grupo tiene diferentes competencias y que se pueden retroalimentar en el proceso de aprendizaje. Tenemos un 70% que es cuando aprendemos haciendo, ¿no? Y en esta fase se fijan los conocimientos ya en el puesto de trabajo como tal, y estos cambios los medimos a través de indicadores, ¿no? Entonces, poniendo un poco en contexto este modelo, que ya vamos a ver cómo lo aplicamos en la gestión del talento, cómo lo podemos aplicar en la organización, decimos que el 10% es un entrenamiento, ¿no? Hacemos una educación ejecutiva, ¿no? Y este apartado o este porcentaje del proceso de aprendizaje contribuye al desarrollo de una propuesta inteligente de entrenamiento, ¿no? Lo que veíamos, a pesar de que voy a estructurar un programa de 10%, yo tengo que vigilar que se cumplan ciertos criterios que me permitan a mí garantizar un espacio de aprendizaje óptimo, porque si no se adquieren las herramientas o las estrategias en este espacio, difícilmente luego las vamos a poder desplegar cuando nos toque aplicar el 70% de la ejecución en el proceso de aprendizaje. En este 20%, que es cuando yo tengo contacto con otros y tengo este aprendizaje social, podemos decir que nada logra más influencia que las relaciones y los contactos que logramos hacer en un entorno de trabajo con personas que agregan valor. Y esa es la premisa, es decir, cuando yo estructure este 20% de aprendizaje, tengo que garantizar que en ese espacio colaborativo pues exista la competencia que se quiere desarrollar o exista el expertise o el seniority que se espera se pueda adquirir o pueda ser adquirido por otro ejecutivo o por otro participante del proceso formativo.
Y decimos que en este 70%, que es cuando ya se despliega todo lo aprendido, decimos que ganar tantas habilidades, conocimientos y capacidades como sea posible, se adquieren mediante la experiencia de un trabajo relevante. Es decir, no solo hago una asignación de tareas, ya lo vamos a ver, sino que le doy una carga o un valor a esta estructura del 70% en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo le doy una carga, un valor, decimos que damos asignaciones desafiantes, que proponemos el cambio dentro de los puestos de trabajo, promovemos el cambio individual, sabemos que dentro de la organización promovemos un cambio a nivel macro, pero también sabemos que el cambio, cuando nosotros atravesamos un proceso de aprendizaje y queremos obtener un cambio conductual, pues vamos a promover un proceso de cambio desde la individualidad. Ok, importante recalcar, en estos procesos de aprendizaje, donde nosotros decimos que aprendemos de otros, utilizamos mucho metodología coaching y mentoring, ¿no? Entonces debemos tener súper presente, ¿no? Que en estos procesos, en estos espacios de coaching, primero el coach debe tener el nivel de competencias que se espera el colaborador llegue a adquirir, ¿no? Y debemos tener claro que este método consiste en acompañar, ¿no? Un poco vamos a ver cómo estos procesos formativos evolucionan y tienen un enfoque mucho más de acompañamiento y vamos a ver cómo nosotros llegamos a este punto, ¿no? Pero debemos tener presente que dentro de este proceso de coaching, pues vamos a acompañar en el desarrollo de competencias, ¿no? Y en un proceso de mentoría, por lo contrario, establecemos una relación asimétrica, ¿no? Entre el aprendiz y entre el que un poco está realizando el proceso de mentoría sabemos que podemos un poco apalancarnos en este proceso, que es una fase de entrenamiento, ¿no? Donde colocamos a una persona con mayor seniority, ¿no? Es decir, con mayor conocimiento, con mayor experiencia, porque en ese aprendizaje social no solo voy a adquirir conocimiento, porque eso ya lo visiono en la fase del 10%, sino que yo necesito que el mentor tenga un nivel de seniority mayor, porque se van a compartir criterios y experiencias profesionales como tal, ¿no? Eso como detalle. Entonces podemos decir que algunas actividades que representan el 70-20-10 y que deben ser estructuradas e implementadas en el proceso formativo, decimos que en el 10% tenemos conferencias, casos de estudio, lecturas, maestrías, podcasts. Decimos que en las actividades del 20% tenemos foros, debates, feedback, coaching, mentoring, y en un 70% pues tenemos proyectos, asignaciones especiales, roles y tareas cotidianas o rutinarias. Ahora, esta metodología, bueno, es importante para nosotros que este espacio, por favor, lo consideren como un espacio de interacción, así que si tienen preguntas y consultas a medida que vamos avanzando en este modelo de aprendizaje, pues siéntanse libres, por favor, en poderlas compartir a través del chat. Ok, este modelo que hemos visto, ¿cómo nosotros lo podemos implementar dentro de la organización? ¿No? ¿O qué consideraciones, qué pautas debemos considerar para poderlo implementar de manera efectiva? Este modelo de aprendizaje requiere una estructura dentro de la organización, requiere un trabajo de implementación para que pueda facilitarse su incorporación a la cultura, ¿no? Es decir, si vamos a incorporar este modelo 70-20-10 sin considerar algunos puntos importantes, pues van a haber algunos obstáculos que vamos a tener que vencer en su implementación. Y una de las primeras cosas que debemos considerar es que para poder implementar este proceso o este esquema o modelo de aprendizaje, debemos fortalecer el enfoque de gestión por competencias desde talento humano. Es decir, yo tengo que tener mucha claridad de mi modelo de gestión por competencias, haberlo incorporado en los procesos de selección y formación, tenerlo claro en mi proceso de desarrollo, en mis planes de desarrollo, tenerlo muy claro en mi proceso de evaluación de desempeño. Debo tener mucha claridad porque este proceso formativo, este modelo, cuando deriva en un cambio conductual, la forma inmediata de medirlo en las organizaciones es a través de la evaluación de las competencias. ¿Tenemos opciones como la observación directa para medir comportamientos? Claro que sí, pero eso requiere una expertise de parte del observador que muchas veces dentro de la organización no se identifica, no se encuentra. Entonces, desde talento humano, cuando nosotros queremos medir ese cambio de comportamiento posterior a la aplicación de la metodología,
pues debemos tener claros cuáles son las competencias que estamos midiendo y tener claridad de cuáles son esos comportamientos que representan las competencias como tal. Es decir, voy a medir un comportamiento y para eso probablemente no voy a utilizar necesariamente la observación directa, lo utilizo específicamente en la evaluación de desempeño o a través de un proceso de feedback a través del jefe inmediato, pero mi vara de medición usualmente es poder evaluar el desarrollo de la competencia. El segundo tema que debemos considerar es que se debe generar una cultura de desarrollo con un enfoque de gestión por competencias, ¿no? Y aquí hacemos un énfasis en este enfoque de gestión de competencias porque yo puedo entender dentro de la organización al desarrollo desde diferentes enfoques, ¿no? Pero para nosotros poder alcanzar estos cambios conductuales y esta modificación en el nivel de competencias, debemos considerar generar una cultura de desarrollo apalancado en un modelo de gestión por competencias. Es importante también que nosotros podamos potenciar el estilo de liderazgo dentro de la organización, porque este modelo, cuando nosotros incorporamos el 20% del aprendizaje, tiene mucho que ver el líder dentro de la organización y tiene mucho que ver un liderazgo estilo coach. Es decir, el líder muchas veces, vamos a ver el rol que él tiene, pero va a ser el mentor o va a ser veces de coach o va a ser veces de maestro o va a ser veces de evaluador. El jefe, el líder, tiene algunos roles que tiene que desempeñar y cumplir dentro de este modelo, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos ser intencionales en establecer cuál va a ser el alcance del líder dentro, no solo del modelo 70-20-10, sino el alcance del líder en el programa de formación y desarrollo de la organización. Es decir, desde talento humano, mis estrategias de formación y desarrollo que se apalancan en el líder, debe haber claridad del rol, debe haber una intencionalidad en el estilo de liderazgo, ¿no? Y debe ser esto implementado a la cultura, ¿no? Es decir, vamos a trabajar en el liderazgo para poder migrar a estilos diferentes de formación y desarrollo, ¿no? No solo esto lo vemos en este modelo de aprendizaje, sino que lo vamos a implementar las veces que nosotros vayamos a implementar un modelo, un esquema de formación y desarrollo dentro de la organización, ¿no? Y que tenga que ver con el reforzar conductas a partir del liderazgo. Y el otro punto que también debemos considerar es identificar herramientas que luego me permitan a mí medir el comportamiento o la evolución de este comportamiento, ¿no? En ese sentido, ¿qué herramientas nosotros tenemos para hacer una medición objetiva? Pues tenemos evaluaciones de competencias, tenemos evaluación de desempeño, tenemos assessment, son algunas herramientas que nosotros podemos emplear para poder hacer una medición del cambio que nosotros estamos aspirando, ¿no? Y un dato importante, ¿no? Dentro de este proceso de aprendizaje que nosotros estamos buscando o estamos queriendo incorporar, es identificar que hay una estrategia, un momento cero cuando nosotros establecemos formación y desarrollo, establecemos una ruta de formación y desarrollo, ¿no? Y ese momento cero es identificar aquellas brechas que nosotros podamos identificar en comportamientos y conocimiento, ¿no? Y en ese sentido debemos conocer que en la organización, en las organizaciones es importante que nosotros conozcamos que el potencial de desarrollo está en ciertos porcentajes de nuestro headcount dentro de la organización. Es decir, yo tengo un 32%, un 15%, ¿no? De colaboradores que probablemente tengan... tengan un potencial acorde al cargo o que estén en proceso de incorporación o de adaptación de competencias, ¿no? Y tengo cerca de un 8% de empleados que tienen un menos del 75% de posibilidad de llegar a ser un colaborador de alto desempeño. Entonces, es decir, estos procesos de aprendizaje son un modelo que nos sirve para poder generar desarrollo, para poder generar un cambio, pero nosotros debemos tener claramente identificado hasta dónde yo puedo llevar este cambio de competencias o este cambio de comportamiento. Estoy trabajando con colaboradores que tienen alto potencial, estoy trabajando con colaboradores que están en un momento, un estadio en su desempeño donde se están adaptando a sus funciones regulares del cargo. Es importante que lo podamos identificar, ¿no?
Aquí tenemos algunos ejemplos de las mediciones que podemos hacer, ¿no? Podemos hacer una medición de competencias, entonces medimos puntualmente excelencia en el servicio, orientación al logro, iniciativa, desarrollo de personas, planeación y organización. Tenemos la posibilidad y tenemos herramientas dentro de la consultora que nos permiten identificar niveles de competencias que responden a los comportamientos esperados, ¿no? También tenemos otras alternativas como assessment, ¿no? Que en este punto, ¿cuál es la diferencia o cuál es la ventaja de que usted cuando arranca un proceso de desarrollo, un proceso formativo, cuál es la ventaja del assessment o la diferencia entre el assessment y una prueba psicométrica que mide competencias? Que la prueba psicométrica tiene conductas estandarizadas, ¿no? Que representan una competencia como tal, no tiene comportamientos estandarizados. Y cuando hago un assessment, pues tengo la posibilidad de establecer comportamientos específicos de la posición y específicos de la organización. Entonces, ambos miden el nivel con que arrancamos las competencias, los colaboradores, pero podemos afinar un poco más esos comportamientos cuando trabajamos a través de Assessment Center, ¿no? Respecto al rol de liderazgo, debemos saber que el líder muchas veces va a tomar un rol de coach, ¿no? Es decir, va un poco a abordar a través de preguntas claves, va un poco a instruir, va un poco a desafiar y va un poco a movilizar las competencias del equipo. En ocasiones va a asumir un rol de mentor, ¿no? Y a su vez ellos entran dentro de este modelo como una pieza clave. Y esto se conjuga con el rol actual que tiene gestionar el talento, ¿no? Es decir, el líder va a planear y ejecutar, va a evaluar e identificar el talento, no solo lo va a hacer talento humano, termina siendo un rol, una responsabilidad del líder, va a apoyar estos planes de desarrollo con un enfoque 70-20-10, va a promover retroalimentación y va a hacer seguimiento a planes, ¿no? Y el líder tiene que tener claridad y por eso hablábamos un poco de establecer el rol de liderazgo de manera bastante clara en la incorporación de este modelo y en el desarrollo de cualquier plan de formación. Ahora, este modelo, cuando nosotros lo aplicamos a nuestro plan de capacitación, debemos entender que adquirimos una herramienta bastante útil para pasar de formación a desarrollo. Es decir, mi programa formativo actualmente es un programa de formación o es un programa de desarrollo. Esa es una de las primeras evaluaciones que nos hacemos desde talento humano, ¿no? Mi plan de capacitación me permite realmente adquirir conocimiento, cumple el 10% del aprendizaje o realmente me lleva a adquirir un cambio conductual. No son preguntas claves que nosotros podemos hacernos dentro de esta implementación, ¿no? Y saber y sincerarnos dentro de la organización, primero si estamos preparados, si tenemos las condiciones para establecer un programa formativo con un enfoque de desarrollo, o si más bien nos hace falta trabajar en estas consideraciones que acabamos de analizar para poder crear condiciones óptimas para luego poder implementar modelos que nos permitan establecer un enfoque de desarrollo, ¿no? Así como nosotros consideramos o tenemos en cuenta pautas de este modelo en la implementación de la organización, también tenemos pautas de este modelo para la incorporación en el programa formativo, ¿no? Y en ese sentido debemos entender que naturalmente la aplicación de este modelo supone un cambio en la función de recursos humanos en cuanto a la gestión de formación, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hagamos un acercamiento a nuestro proceso formativo y estemos estableciendo las estrategias, pues vamos a buscar primero tener claridad de nuestro proceso formativo, tener claridad o gestionar entornos de aprendizaje, es decir, a través de un modelo de aprendizaje de Kolb, yo voy a poder conocer si el proceso formativo que estoy estableciendo, si mi espacio formativo realmente cumple las condiciones que luego me faciliten la puesta en marcha de este comportamiento en el puesto de trabajo. Vamos a diseñar materiales bastante estructurados y vamos a apoyar luego la experiencia en el trabajo. Pero sabemos que desde talento humano, apoyar la experiencia de trabajo tiene que ver en un 80% con el líder y en un 20% con nosotros, ¿verdad? Cuando ya nosotros damos ese paso de poder apoyar una experiencia de trabajo, el líder debe ser un promotor de la gestión que estamos haciendo en el desarrollo de comportamientos. Si el líder no está comprometido, pues lógicamente no va a acompañar el proceso de aprendizaje y lógicamente si en la cultura no está incorporado un modelo, si en la cultura no está incorporado una metodología ROI de capacitación, si en la cultura no está incorporado todavía modelos de desarrollo, pues va a ser un poco más, va a haber resistencia de parte de los líderes para poder
dar visibilidad a este modelo, ¿no? Y poderlo aplicar. Decimos que cuando empezamos a hablar de desarrollo, ¿no? Decimos que establecemos una ruta de acción que empieza siempre con un mapeo de potencial, es decir, yo tengo una línea base clara. Como cuando nosotros manejamos metodología de proyectos, yo tengo una línea base, sé de dónde arranco, porque si usted desde talento humano se va a comprometer con un cambio conductual, pues usted tiene que conocer cuál es el nivel de flexibilidad de esa persona. Y por eso yo tengo que evaluar competencias y tengo que evaluar intereses también, ¿verdad? Entonces, si yo voy a trabajar con un grupo, tengo súper claro los comportamientos, hice mi análisis de indicadores, analicé los indicadores, aislé los temas importantes que luego me van a poder medir el nivel 4 de ROI de capacitación. Tengo mucha claridad de cómo se atan estos comportamientos al indicador de la posición, al indicador del área, pero mi grupo tiene una brecha muy amplia, pues la estructura del programa formativo pues va a tener que ser mucho más fina, mucho más aterrizada, ¿verdad? Y en ese sentido un modelo 70-20-10 pues nos va a ayudar muchísimo más, ¿no? Hay algo importante que debemos mencionar en el modelo 70-20-10. Decimos que cuando se estructure este proceso de desarrollo, lo va a hacer con un enfoque, ok, mis actividades de aprendizaje van a estar en un 70% enfocados en el puesto de trabajo, 20% en un aprendizaje social, 10% en un aprendizaje formal. Pero mucho tiene que ver cuál es el objetivo que usted quiere alcanzar. Es decir, si yo tengo un ejecutivo que tiene un alto nivel de seniority, que realmente el despliegue de la competencia no es necesariamente el objetivo de mi capacitación, sino más bien es la adquisición de una herramienta, es la adquisición de una metodología, el despliegue en el puesto de trabajo va a ser mucho más fácil. Si tengo un grupo de ejecutivos que tiene brechas amplias en competencias, pues probablemente mi estructuración del proceso formativo va a ser mucho más ajustado a los porcentajes establecidos por el modelo. Entonces ahí sí voy a tener que tener un 70% de acciones súper claras en los espacios de trabajo, 20% de aprendizaje social, 10% de conocimiento. Es decir, se puede flexibilizar el modelo en función de su línea base, de con qué usted arranca, con qué talento usted inicia este proceso de desarrollo. Decimos que luego este recurso atraviesa un espacio de formación donde adquiere todas estas buenas prácticas, que necesita conocerlas, que las va a procesar a través de en un espacio del 10%, a través de su cognición, a través de su emoción, pero que las va a desplegar luego en un 70% de aprendizaje. Entonces decimos que este aprendizaje formal vamos a trabajar mucho en este enfoque, ¿no? Y finalmente decimos que el despliegue de desarrollo pues lo vamos a tener o lo vamos a fortalecer en el 20 y 70% del modelo de aprendizaje. Hay un momento cero, que es el que nosotros establecíamos o nosotros les hablábamos en este modelo de implementación, para la implementación o para fortalecer el desarrollo de comportamientos, y era un poco entender que cuando nosotros establecemos un esquema formativo, un enfoque de formación, o establecemos nuestras estrategias de formación como organización, debemos tener claros los indicadores que nosotros vamos a impactar, ¿no? Nosotros vamos a estar un poco profundizando en la metodología ROI a través de un webinar, a través de los 5 niveles que tenemos, ¿no? Pero sí los invitamos a que si ustedes ya manejan la metodología, lo puedan incorporar en sus procesos formativos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de formación y hablamos de medir el impacto en un nivel 4, pues estamos hablando de identificar el indicador que voy a impactar. Va a haber un indicador del cargo, va a haber un indicador del área como tal, y finalmente va a haber un retorno de la inversión. Pero sabemos que el retorno de la inversión es una medición que se hace después de que nosotros en este momento cero de la estrategia hemos podido estructurar y hemos podido implementar el modelo 70-20-10. Y es muy importante mencionar que el modelo 70-20-10 y el ROI de la capacitación van de la mano, ¿no? Nosotros sabemos que ROI de capacitación se establece a través de estrategias, acciones e indicadores, y que esta metodología se trabaja desde el momento cero, desde el inicio, desde la estrategia de la capacitación.
Y cuando nosotros hablamos de la estrategia, en este modelo 70-20-10, pues hablamos de claridad en indicadores, hablamos de declarar comportamientos abiertamente, ¿no? En donde los líderes pueden entender a través de la asesoría de alguien de talento humano cuáles son los comportamientos que ellos van a visualizar posterior a la capacitación, como primer punto, pero también cuáles son los comportamientos que ellos van a promover, que ellos van a reforzar, que ellos van a manejar a partir de considerarse un logro o no. ¿No? Y como les mencionaba, vamos a estructurar acciones 70-20-10 en el marco del ROI de la capacitación. ¿Por qué decimos en el marco del ROI de la capacitación? Hablamos de un nivel 1 de capacitación cuando hacemos una implementación, una evaluación, un poco de la acción, ¿no? Nivel de satisfacción, prueba de conocimiento. Llego a un nivel 3 cuando ya despliego el tema de los comportamientos. Ahí medimos comportamientos y decimos por eso que el nivel 3 es el más difícil de medir en la metodología ROI, pero no necesariamente es así para las personas que trabajan desde talento humano, ¿verdad? Para nosotros es un poco más fácil poder medir comportamientos. Y el nivel 4 es donde medimos indicadores. Entonces, ROI y modelo 70-20-10 pues van muy de la mano. Tenemos una pregunta en el chat, nos dice, el proceso de capacitación 70-20-10 que incluye una visión andragógica, ¿cómo incorpora la diversidad de niveles de educación del personal o colaborador? Por ejemplo, en temas de planes de emergencia y prevención de riesgo, que son transversales para todos. Excelente pregunta. Cuando nosotros, lo que nos menciona Giovanni es muy válido, ¿no? Y lo estábamos viendo en el transcurso del webinar. ¿Cuál es mi línea base? ¿Con qué arranco? ¿Qué sucede con este tipo de capacitaciones que son tan transversales para la organización y donde no tengo la oportunidad probablemente de estratificar a los colaboradores, posterior un análisis o un mapeo de potencial, ¿no? O de brechas? Pues aquí debemos ser mucho más finos, Giovanni, con el comportamiento esperado. Es decir, al inicio de estos planes formativos de emergencia, por cada una de estas acciones formativas, con la misma claridad, Giovanni, que usted tiene de lo que espera ver, de la conducta que espera lograr, de la acción que los colaboradores deben tener, esto se identifica de manera inicial, se socializa, les sugiero hacer una campaña de comunicación, ¿no? De lo que se espera lograr, nos reunimos con los líderes, nos apalancamos en ellos para poder reforzar estos comportamientos, los hacemos partícipes, ¿no? Y ya un poco la puesta en marcha, que es el 70%, entiendo que lo pueden hacer a través de simulaciones, ¿no? A la final, me imagino que en este tema de planes de emergencia y prevención de riesgos, es usual que tengan simulaciones frente a un sismo o en función de los principales riesgos, los terremotos, simulacro contra incendios, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene un espacio del 70%, ¿no? Pero creería yo que en este tema de planes de emergencia se pudiera fortalecer. En el momento cero, que es clave, por eso decimos estrategia momento cero, aquí es clave porque voy a identificar cómo voy a medir luego ese comportamiento, lo voy a declarar y voy a apalancarme en talento humano para que ellos puedan socializar y puedan influir en estos colaboradores para luego yo poder medir a través de esos espacios de simulación que se hacen desde seguridad y salud ocupacional si efectivamente se adquirió o no se adquirió el comportamiento. Y creyera yo que en este modelo, donde nos hace falta reforzar, Giovanni, sería en el 20%, que es el aprendizaje social, ¿no? Entonces, por ahí pueden hacer algunas pautas, Giovanni, que nos pudieran ayudar a fortalecer mucho más nuestro proceso, y bueno, y en seguridad y salud ocupacional, donde tiene mucha claridad del comportamiento que se adquiere, pues no tenemos que hacer más que apalancarnos en talento humano. Ok, nos dicen, buen día, Karen Alvarado. Hola Karen, muy buenos días. ¿Podría hablar para verificar si... Ok, listo, Giovanni, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu feedback. Ok, entonces, un poco hablando de desarrollo, hablando de este modelo, les hemos puesto acá unas imágenes que promueven mucho su percepción y creo yo que les hacen generar un pensamiento crítico a partir de la abstracción y la lectura que podamos hacer, ¿no? Y esto nos hace un poco analizar la relevancia de un modelo 70-20-10 en las organizaciones, ¿no? Y es que cuando nosotros hablamos de desarrollo, de cambios conductuales, de cambios de
comportamiento, de adquirir diferentes niveles de competencias, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este enfoque de gestión del talento, de gestión de recursos humanos, decimos que un proceso formativo y de desarrollo, un proceso como tal, cuando no tiene desarrollo, cuando no va acompañado de ese 20% de aprendizaje, cuando no lo apalanco a una experiencia concreta en un 70% en un espacio formativo, pudiera ser un espacio que en vez de contribuir o en vez de promover una conducta, más bien pudiera ser un obstaculizador para que esta persona pueda desplegar su potencial. ¿No? Y por lo contrario, decimos, cuando en un proceso de aprendizaje tenemos un modelo implementado 70-20-10, tenemos un enfoque de desarrollo, pues va a ser un proceso mucho más de acompañamiento, ¿no? Entonces, en este primer enfoque, cuando no tenemos un modelo 70-20-10, cuando no tenemos claras pautas de cómo ese conocimiento se va a trasladar a comportamiento, pues el proceso no va a ser efectivo, ¿verdad? Y por el contrario, cuando lo tenemos, pues va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más viable que ese comportamiento pueda aterrizarse. Y aquí hacemos una reflexión bastante, digamos, pudiera ser obvia, pero bastante crítica, ¿no? Y es, no necesariamente lo que yo conozco lo practico. Y eso es lo que sucede usualmente en talento humano, ¿no? Compartimos o enviamos a nuestros colaboradores ejecutivos un proceso formativo y no necesariamente encuentran el espacio para luego ponerlo en práctica. Y de ahí decimos que la capacitación, pues bueno, fue un tema de actualización, que estuvo muy buena la capacitación, pero no trascendió, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros les mencionábamos el tema de poder medir el ROI de formación, cuando usted hace una capacitación y aplica una encuesta de satisfacción, usualmente esa encuesta tiene una valoración del 100%. A la gente le gusta ser capacitada, ¿no? Les gusta adquirir conocimiento, ¿no? Pero ese nivel 1 no habla del éxito del proceso formativo, no habla del éxito del proceso de desarrollo, ¿no? Eso sencillamente nos habla de que ese momento de aprendizaje fue positivo, ese 10% de aprendizaje fue positivo, pero donde realmente vamos a poder identificar y medir si el proceso de formación y desarrollo tuvo éxito, van a ser en los niveles 3, en los niveles 4 y en el nivel 5, ¿ok? Y así mismo vemos el resultado, ¿no? Cuando no tenemos una clara estrategia para conducir al cambio conductual, cuando no tenemos una clara estrategia para generar entornos de aprendizaje o generar entornos de trabajo que llamen o que evoquen ciertas conductas, ciertos comportamientos, pues el resultado va a ser que el colaborador no alcanzó el cambio conductual, ¿no? Y muchas veces pudiéramos confundirnos y decir el colaborador no tiene la habilidad, o pasó un proceso formativo y realmente no logró el colaborador, y a veces lo vemos desde ese enfoque, ¿verdad? Pero más bien esta metodología nos invita a evaluar y analizar. Si yo tengo una línea base, evaluar el colaborador, tiene un nivel de potencial, tiene un nivel de comportamiento, un nivel de competencias, que me indica que sí se puede lograr un cambio conductual en el corto tiempo, y si ese objetivo no se llega a alcanzar, ¿qué sucedió? No le interesó al colaborador, no estuvo bien estructurado el proceso de acompañamiento, ¿qué sucedió? Por eso es importante hacer esta evaluación inicial, porque es importante hacer esta medición en la línea base. Entonces, esto es un poco lo que les hemos podido compartir el día de hoy sobre este modelo 70-20-10, y ahora vamos a dar el espacio para las preguntas que ustedes tengan en este modelo, ¿verdad? Entonces, por favor, damos espacio para que ustedes puedan un poco compartir sus dudas, sus inquietudes y también sus aportaciones. Ustedes nos dicen, miren, nos ha ido súper bien cuando nosotros a la final no tenemos implementado el modelo 70-20-10, pero nos ha ido muy bien cuando nosotros al final de un proceso formativo incorporamos proyectos, es decir, hacemos una formación en determinada habilidad, en determinada competencia, y luego establecemos proyectos de implementación en el puesto de trabajo. Lo podemos hacer a nivel de mandos medios, ¿verdad? Y es una práctica positiva en un 70% de aprendizaje que pudiera ser efectiva para todos, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a la ronda de dudas y consultas que tengan respecto al modelo. No sé si tienen dudas que nos puedan compartir, pueden activar el micrófono o escribir por el chat.
O también yo les puedo preguntar. Veamos quienes tienen un poco activada la cámara, esperemos que puedan un poco contribuir. Veamos, Daniela, mucho gusto, Daniela Alvarado. Es un placer para nosotros tenerte en este espacio de aprendizaje. Es un gusto para nosotros poder compartir esta mañana contigo y quisiéramos un poco conocer en este modelo, ¿no? ¿Qué cosas sí has podido incorporar dentro de la organización o qué cosas sí has podido visualizar dentro de la organización y qué cosas probablemente para ti digas sean nuevas y digas, ok, pudiera ser un espacio, una oportunidad de implementación para el desarrollo de comportamientos? Buenos días, Andrea. Buenos días con todos. Muchas gracias por su tiempo. Realmente me pareció muy interesante toda la información, muy valiosa porque me di cuenta que hay muchas cosas que se pueden implementar. Creo que dentro de la empresa en la que estoy trabajando hemos implementado más la parte de la educación formal, ese 10% de capacitaciones más a nivel teórico y hemos dejado la parte práctica y sobre todo el seguimiento. Es algo que se da la capacitación y al final no vemos el impacto que tuvo la capacitación. Por ello, este curso me dio bastante luz para saber tener una guía de cómo se debería hacer. Excelente, muchas gracias Daniela por tu aportación. Y lo que decía Daniel es válido. Puede ser que a la actualidad en la organización no tengamos una cultura que promueva o que facilite la implementación de este modelo, ¿no? Puede ser, digamos, parte de lo que nosotros podemos visualizar en la organización. No obstante, sí podemos crear aquellas condiciones, porque al final del día a usted siempre le van a exigir un retorno de la inversión por sus eventos de capacitación, siempre le van a exigir un cambio conductual, ¿no? Entonces, desde ese interés común, recordemos que el cambio se apalanca en interés común, en un interés común, ¿verdad? Se apalanca o parte desde lo que la alta dirección necesita, pero que también mi planilla necesita, también mis colaboradores dentro de la organización necesitan y los líderes necesitan. Y hay algo que todos necesitamos dentro de la organización y es que nuestros planes de formación tengan un impacto en la operación. Por algo hacemos una inversión. Y ese pudiera ser un discurso de certidumbre en el cual podemos apalancar un cambio en la cultura respecto a los procesos de desarrollo y formación, ¿no? Entonces, y por eso decíamos, tener claridad dentro del área de talento humano. Es decir, si yo estoy consciente de que mi proceso formativo actualmente o mis programas de capacitación son actualmente 100% formación, pues mi intención inicial como líder de talento humano, pues va a ser más bien migrar hacia una visión de desarrollo, donde yo sí voy a poder garantizar a la alta gerencia un retorno de la inversión, donde yo sí voy a poder garantizar a un líder un cambio de comportamiento en el colaborador, donde yo voy a poder medir ahora sí el cambio que pueda generar una capacitación, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer ahí, Daniela, es identificar aquellos intereses comunes que se mueven dentro de la organización que pudieran ser un argumento que se pudiera desplegar en un espacio de comité o un espacio con la alta gerencia, ¿verdad? Ok, está por aquí, a ver quién más está con la cámara prendida. Pamela Centeno. Nos gustaría también escuchar tus aportaciones. ¿No puedes hablar? ¿Sí? Ah, ya, ok, un momento. Ok, en el chat nos preguntan, Sí puedo hablar algo ¿qué breve, no hay actividades? problema. Sí, sí, claro que sí, por favor, Pamela. Bueno, em, nosotros ya teníamos en el plan de capacitación de acá de la empresa, ¿no? Realmente sí me llamó la atención porque no la había escuchado antes, modelo de capacitación 70-20-10, ¿no? Incluso antes estuve también investigando un poco, ¿no? Para saber de qué se trataba y todo eso, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención y bueno, ibas mencionando mucho el tema de la gestión como tal también, ¿no? Y que el líder tiene que ser, el líder de la empresa tiene que ser un coach, los líderes, ¿no? Y es algo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque estamos en una escuela de formación para líderes, entonces estamos ahí en ese camino de formación. Los líderes de cada área, pues, y quien les habla. Ahora, en ese punto yo sí lo tengo claro, ¿no? A nivel de talento humano, muchas veces los líderes o los jefes de cada área piensan que es un tema, digamos, de que
digo porque me ha pasado, no, yo no soy psicólogo, yo no tengo que ver ese tema comportamental, no tengo que ver nada de esos temas, ¿no? Pero realmente no se trata de que tienes o no que ser psicólogo, sino que tú eres líder diaria y es parte también del acompañamiento de talento humano en ir asesorando, ¿no? Ir acompañando como tal ese proceso para que cada líder pueda también profesionalizarse y también irse formando en esos temas con el personal que tienen a su cargo, porque es parte del día a día. Y inclusive en el tema de formación, en el tema de capacitación, en todo, ¿no? Y bueno, un poco ya hablando sobre este tema de capacitación, nosotros acá, yo tenía ya mi plan de capacitación aprobado, no lo pude poner como que el 100% en marcha, sino que ya lo estamos haciendo desde este mes de agosto. Porque, bueno, todos sabemos un poco cómo fue el inicio de año, cómo luego fue el primer trimestre, segundo trimestre, y la mayoría de las empresas, no sé la de los compañeros, ¿no? Pero por lo menos la mayoría de las empresas estábamos viendo el avance de este primer semestre, por lo menos las empresas que somos comerciales, ¿no? Y bueno, entonces mi empresa es una empresa comercial y estábamos viendo como que el avance del primer semestre, porque la idea, pues, y siempre nosotros sabemos que la capacitación es una inversión, pero también, pues, tanto en este caso a los dueños de la empresa, a la gerencia, pues quieren ver esa inversión y todo, ¿no? El retorno de la inversión. Y bueno, entonces yo ahorita que desde el mes pasado, después del primer semestre, que ya fuimos viendo, ¿no? Que por ahí está avanzando bastante bien pues el tema ya a nivel comercial y todo a nivel pues de financieramente y todo, pues bueno, ya vamos ahorita pues a empezar a trabajar en el tema de capacitación, en el plan que ya estaba aprobado desde el primer trimestre. Eh, y bueno, entonces la idea es eso, ¿no? Porque uno de los pilares pues acá de la empresa es la profesionalización y como yo siempre he dicho y bueno, y ahorita lo he vuelto a confirmar. Realmente los líderes es un papel muy importante en la formación de cada uno, ¿no? En la formación del equipo de trabajo como tal. Pues no, ellos, porque tú lo decías, es un 80% de líder de área y es un 20% de recursos humanos, pero muchas veces ellos creen que es lo contrario. O sea, 80% de recursos humanos y 20% de líder de área. Pero realmente funciona así, ¿no? 80-20. Y bueno, no pude estar desde el principio porque estaba terminando acá un tema y me conecté un poquito tarde, pero sí, me parece muy interesante y todo, ¿no? Y me gustaría también participar luego de aquella que dijeron del retorno de la inversión, pues que creo que va a haber próximamente, sería chévere, ¿no? Nos Sí, ayudaría mucho también. Ujú. correcto. Gracias. Muchísimas gracias por tu aportación, Pamela. Tenemos una pregunta en el chat, ya nos quedan 5 minutos. ¿Qué actividades se recomiendan como sensibilización de inicio para generar eficiencia y llegar a ese cambio cultural que se mencionan en los temas de capacitación? Bueno, vamos a tener también un webinar en torno a gestión de cambio, pero de manera súper breve, estimado Giovanni, hay diferentes metodologías para gestionar el cambio, pero pudieras apalancar, por ejemplo, si estás en una empresa donde hay enfoque de mejora continua, donde hay cultura de mejora continua, ¿no? Si estás en una organización donde hay valores que promuevan, por ejemplo, el cambio que tú deseas, el cambio conductual que tú deseas, a la final, responsabilidad, integridad, ¿no? Pudieras vincular estos espacios que tú vas a hacer de formación o de entrenamiento a los valores. Entonces, si ya tienes una cultura de mejora continua, si tienes valores, y sobre todo, y lo más importante, si la alta gerencia aprueba esta visión de gestionar el talento, yo estoy segura que sí, ¿no? Cuando ustedes se sientan a la alta gerencia y manejan el enfoque de desarrollo de colaboradores, es mucho más ideal para un gerente, para un CEO, ¿verdad? Porque ustedes van a poder hacer visible que el crecimiento de una empresa no se va a detener por el nivel de potencial que yo tengo de mis colaboradores. Es decir, yo a través de este modelo, a través de estas estrategias de información, pues puedo dar luces y puedo identificar que a medida que los objetivos de la organización sean más desafiantes, pues sí vamos a poder responder como talento humano. Entonces, es un poco hacer visible hacia la alta gerencia que estas metodologías nos permiten responder a objetivos desafiantes dentro de la operación para que nosotros luego podamos apalancarnos en estrategias de cambio, en metodologías de cambio y poder generar esa sensibilización,
¿no? ¿Por qué hacemos este comentario, Giovanni? Me parecen súper claves tus preguntas, porque si yo voy hacia una sensibilización, pero no se entiende culturalmente, no está en mi valor, a la final que talento humano me sensibiliza y me diga que tengo que tener un comportamiento determinado después de una simulación o un plan de emergencia, y para mí el plan de emergencia sencillamente es un requisito que debo de cumplir, pues esa sensibilización no va a ser realmente una sensibilización, ¿no? Entonces es un poco promover el cambio desde la cultura. Es decir, yo tengo en mi cultura condiciones que me ayudan a identificar que mis planes de emergencia tienen un enfoque de cumplimiento o tienen realmente un enfoque de prevención, ¿verdad? Bruno nos dice, soy ejecutivo comercial con más de 20 años de experiencia. Okay. Dice, información relevante para los que manejamos otras áreas que no son talento humano, para aportar con nuestros criterios de diferentes departamentos de la compañía. Ok, Marilyn, no comprendí muy bien la pregunta, pero bueno, se la puedes replantear. Ok, entiendo que les van a compartir un link, ¿no? Un link para que ustedes puedan hacer una evaluación del webinar, ¿no? Les estamos compartiendo este link por el chat. Ok. Tengo una preguntita, buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Tengo una preguntita. Si bien es cierto, este modelo de aprendizaje 70-20-10 produce un cambio cultural en la empresa que obliga a los empleados a colaborar más entre sí, que de eso se trata el modelo 70-20-10, ¿no cree que sea una excusa para reducir la formación de los trabajadores y que aprendan por su cuenta en el trabajo diario? O sea, si se pudiera utilizar de esa manera, pues va a depender mucho del criterio profesional con que se aplique el modelo, ¿no? Más que reducir, lo que se pudiera hacer es reevaluar y plantear, ¿no? A la final, tengo un presupuesto anual de capacitación y lo redistribuyo mejor y pongo acciones más de 20 y 70%, pues sería válido, se justificaría. Porque si en cambio tengo un alto presupuesto para estrategias de 10%, pues va a ser muy poco el impacto que luego yo voy a tener. Y a la larga igual me van a reducir ese presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en talento humano? Cuando en el transcurso del tiempo nosotros no logramos sustentar o no logramos demostrar que hemos aprovechado ese presupuesto de capacitación con solo formaciones al 10%, pues obviamente habrá una tendencia a poder recortar el presupuesto. Entonces, lo que un poco se estima es que de talento humano podamos hacer un análisis y poder redistribuir el presupuesto. ¿Por qué no? O sea, sería válido. Ok. Nos dice, para iniciar con este modelo primero se deben tener implementado un diccionario de competencias. Claro, es algo válido. Por eso decíamos, ¿no? Consideraciones, tener súper claro el modelo de gestión por competencias que implica tener incorporado un diccionario con comportamientos claros. Ok, ahorita les estamos enviando los links por el chat para que ustedes puedan dar clic y puedan, por favor, evaluar este proceso formativo. También les vamos a consultar por otros temas de espacios de formación que ustedes requieran. Así que es súper importante para nosotros que puedan ingresar al link y que puedan llenar la información, ¿no? El código para las personas que se conectan desde el ministerio para que puedan descargar el certificado de asistencia es el 2846. Y en el chat ya tienen el link de registro para que ustedes puedan, por favor, dejarnos todos sus comentarios y sugerencias. Entonces, por favor, den clic al link. Muchísimas gracias por este espacio, ¿no? Les enviamos dos links, uno de nuestros